Ay, sí. Ahora sí. Sí, me brilla la cara porque se me olvidó sacar el filtro. No soy tan bella, no soy tan bella. No soy tan bella, ¿qué quieren que les diga? No sé cómo dejarlo sin filtro. Ya vamos a jugar un rato con los filtros a ver si le echo esto. Es que no sé cómo dejarlo sin filtro, esa es la verdad. Vamos a ver, vamos a ver. Y aparte que hace mucho calor. Hace mucho calor todavía acá en Rengo. Así que... Bueno, me sale. Déjalo así, te viene. Sí, porque me quita las arrugas. Si pueden compartir el programa, sería ideal para mí. Gracias, se los agradezco por estar acá. Los que quieran quedarse, bienvenidos. Me gusta hablar de la Biblia. Soy cristiana, para todos aquellos que no lo sabían. Y estoy haciendo un programa en Facebook en este momento en vivo. El programa se llama Pan de Vida, es cristiano y lo transmito todos los lunes a través de Facebook. Así es que ahora estamos en vivo ya. Bien. Tuve un problema con internet, así es que pido las disculpas correspondientes a mis amigos de Facebook. Si pudieran compartir el programa sería ideal. Bien, esta hora, como ya hemos venido lunes tras lunes, ya empezamos con el libro de Gálatas. Así es que bendiciones para todos mis amigos de TikTok que están ahí hablando. Así que, y bendiciones a mis amigos de Facebook también. Recuerden compartir, por favor, el programa. A ver, voy a compartirlo de acá. Voy a compartirlo. Saludos desde Lomas Tour. Ah, no, por favor, casi. Esa broma pesada. Ya casi caigo 2 veces con esa broma súper pesada. Ya, voy a tener que leer antes. Hay mucha gente haciendo hate en TikTok, así que tengo que tener un filtro antes de hablar. Veamos. Veamos. Que nada te impida comenzar. Sydney. Qué lejos. Qué lejos. Sonora que será. Aquí me salió. ¿Cómo parece? Estoy tratando de compartir estas cosas. Es algo diferente.
Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que eres santo, es el alma sobre la cruz. Dios, tienes que adorar, que nada te impida danzar. Señores que nos sustenta, tienes que resucitar, danzar. Su amor hay que celebrar. Bien, ahora sí. Ahora sí. Su amor es que nos sustenta. Ahora sí estamos transmitiendo en vivo nuevamente. Tuve un problema de conexión. Así es que ya estamos de vuelta. Pido las disculpas correspondientes a todos mis amigos de Facebook y de TikTok. Así es que, bien, ya hicimos una oración para que el Espíritu Santo sea acompañándonos y poder estudiar la palabra de Dios. Bien, ya veníamos leyendo el libro de Gálatas. Terminamos con el capítulo 1. Lo voy a buscar. Comparta el programa para que podamos llegar a más personas. Bien. La última semana leímos Gálatas en el capítulo 2 del 1 al 5 y esta semana vamos a leer Gálatas capítulo 2 del versículo 6 al versículo 10, ¿ya? Para que usted lo vaya anotando ahí, si es que tiene algún cuadernito. Siempre aconsejo llevar un cuaderno porque es como una estrategia escribir lo que uno va aprendiendo, ¿ya? Vamos a leer en el libro entonces de Gálatas en el capítulo 2, versículo 6. ¿Ya? Dice, aquí estamos, repito, en el programa Pan de Vida para mis amigos de TikTok. Es un programa cristiano, así es que bendiciones para todos mis amigos de TikTok que han ido ahí hablando. El que se quiera quedar, bienvenido sea. Que quiera aprender de la palabra, escuchar de Dios, bienvenido y bendecida sea su vida. ¿Ya? Vamos a leer en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 6. Dice así. Pero de los que tenían reputación de ser algo, y entre paréntesis dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice. Dios no hace acepción de personas, ¿ya? A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. En el versículo 7 dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Versículo 8 dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. El versículo 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. El versículo 10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hasta ahí vamos a leer, así que vamos a cantar, voy a cantar una alabanza, espero que les guste,
Voy a apagar esto porque por eso se me cortó la transmisión en Facebook. Voy a cantarles una alabanza. A ver, aquí tengo mi cuadernito. Espero que les guste. Vendrá el Señor. ¿Les gusta la alabanza Vendrá el Señor? Vamos a cantar la alabanza Vendrá el Señor. Mi mandolina. Ahí quedó. Bien. Vamos a cantar la alabanza Vendrá el Señor. ¿Ya? Espero que les guste. Si se la sabe, la pueden cantar conmigo ahí en su casita. Dice así. Vendrá el Señor en una nube blanca y en sus manos la osadura traerá para cegar, porque la hora ha llegado. Pues la mies de la tierra madura ya está. Vendrá el Señor como ladrón de noche. Luego los cielos como estruendo pasarán. Y los impíos dirán a la peña escondernos de la ira del Cordero y de aquel que en el trono está. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, en la alborada nacerá el sol de justicia y saltaréis como becerro en la manada con la potencia del Espíritu de Dios. Vendrá el Señor, vendrá como relámpago, y del oriente al occidente se verá, y será visto por todos los mortales. En el gran día de la gloria de Jehová, vendrá el Señor y temblará la tierra, y toda isla huirá de su lugar, y los impíos arderán como la estopa, serán quemados, así lo ha dicho Jehová. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, en la alborada nacerá el sol de justicia y saltaréis como becerro en la manada con la potencia del Espíritu de Dios. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, en la alborada
observo en la manada con la potencia del Espíritu de Dios. Bien, ahí teníamos la alabanza Vendrá el Señor, de alabanza que cantamos en nuestra iglesia. Así es que espero que les guste, que les haya gustado. Y vamos a empezar a leer, a hablar de los versículos que ya leímos. Vamos a ver. Bien, decía el versículo 6. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Bien, sabemos, ¿cierto?, por lo que habíamos leído en el primer capítulo de Gálatas. Sabemos que Pablo, ¿cierto?, fue enviado a predicar a los gentiles, así como Pedro fue enviado a predicar las buenas nuevas de salvación del Señor Jesucristo, ¿ya?, a los judíos. Así Pedro fue enviado a los judíos y Pablo a los gentiles. Ahí podemos entender, ¿cierto?, que Dios en su inmenso amor, ¿cierto?, no hizo excepción de personas. Dios no miró condición y envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Nosotros, los que estamos fuera del pueblo de Israel, somos gentiles. Nosotros, el resto del mundo que no es israelita, es una persona gentil. Y Dios abrió esta puerta para nosotros, esta puerta de salvación. Y Pablo, como ya lo vimos, tuvo ese encuentro con Jesucristo, y Jesucristo lo apartó, lo preparó para enviarlo a hablarnos a nosotros a través de la palabra, ¿cierto? En ese tiempo hablar a los gentiles. Y en resumen, ¿cierto?, de lo que hablamos en el último programa, Pablo fue a los sabios que eran entendidos en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, en las leyes de Dios, en las tradiciones. Cuando él llegó hasta allí, querían exigirle a Pablo que se circuncidara, porque era un requisito para ser salvo y seguir los 10 mandamientos de Moisés. Pero Pablo ya conocía la verdad de la salvación de Jesucristo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, ¿cierto?, sabemos que se rompió ese velo que había entre Dios y los hombres, y ahora nosotros también tenemos esa posibilidad de salvación. Y Pablo fue enviado a predicar esa salvación, de que ya no necesitábamos, ¿cierto?, tener ningún sacerdote para poder tener esa comunión con Dios, sino que el sacerdote más principal, ¿cierto?, es Jesucristo. Dice aquí, pero los que tenían reputación de ser algo, o sea, de aquellos que eran sabios, más abajo dice Jacobo, Cefas y Juan, que eran las columnas, dice la palabra, que ellos eran como los más sabios y entendidos en lo que se refería a la palabra de Dios y a las costumbres y a las leyes. Ellos en primera instancia quisieron hacerle seguir a Pablo las tradiciones y leyes ¿cómo que se dice?, de lo que tenía el pueblo de Israel por costumbre y por tradición. Pablo se negó sabiendo, ¿cierto?, que ya no era necesario que él se circuncidara, ni que siguiera, como quien dice, las leyes mosaicas, sino que él guardara su corazón de la contaminación, que se guardara. Entonces ellos, porque aquí dice que ellos vieron, ¿cierto?, que así como
como Dios estaba usando a Pedro para predicar el Evangelio de Cristo, para predicar la salvación, así también envió a Pablo a predicar a los gentiles. Ellos vieron esto, percibieron esto. Incluso podemos ver, también lo leímos, que Pedro había recibido ya de parte de Dios que los gentiles también debían ser, que se les debía predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero cuando llegó Pablo, eso fue una confirmación para Pedro, que sí se debía predicar a los gentiles, y así fue hecho, ¿cierto? Y consintieron estos sabios que ya tenían, ¿cierto?, un alto rango dentro de la historia, dentro del Evangelio. Ellos consintieron y comprendieron que ya no era necesario ese sacrificio que hacían los hombres, o sea, no era necesario para los gentiles, no era necesario para los gentiles que ellos se circuncidaran, porque ya Jesucristo había realizado, ¿cierto?, un sacrificio por todos nosotros. O sea, lo único que nosotros debemos hacer no es que el hombre se circuncide, no es hacer buenas obras, no es entregar dinero, sino que lo único que nosotros debemos hacer es creer en Jesucristo. Lo único que nosotros debemos hacer es reconocer que Jesucristo murió en la cruz por nosotros para darnos esa salvación. Si usted cree que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que usted tuviera una salvación, que Él pagó el precio por su salvación, usted ya es salvo. Y obviamente nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, porque la persona cambia su forma de hablar, cambia su forma de vestir, cambia la forma en que ve el mundo, y hay un cambio en la persona cuando reconoce a Jesucristo. No es el cambio que hace uno como persona, sino que Dios hace el cambio. A través de su Espíritu Santo lo hace un cambio en nosotros. Y recibimos la paz. Tenemos tantos beneficios al aceptar a Jesucristo. Acá nosotros podemos ver que aquí había una autoridad, ¿cierto? Que a lo mejor es un rango dentro de la iglesia, por decirlo así, porque la iglesia no estaba antes, sino que era el pueblo. Habían tradiciones y habían autoridades y jerarquías. Si bien esta palabra nos da a entender que hay autoridades que nosotros debemos respetar. Por ejemplo, hoy en día tenemos a nuestros pastores, que nosotros debemos respetar a nuestros pastores, a nuestros obispos. También hay jerarquía dentro del pueblo de Dios, de los cristianos, y seguir, ¿cierto?, los consejos que ellos nos dan, permitir que ellos nos guíen, que guíen nuestra vida a través de la palabra y del Espíritu Santo. Pero aquí nosotros podemos ver que Pablo se negó a eso, se negó a circuncidarse, que era lo que le exigían los sabios para poder salir a predicar el Evangelio. Y como Pablo se negó, ellos comprendieron que su misión, ¿cierto?, era necesaria, y que la circuncisión no era necesaria para los gentiles. Y también pudimos ver, ¿cierto?, que más atrás dice Pablo que el Evangelio es uno solo, el Evangelio de Cristo. Que si viene, por ejemplo, un ángel a decirnos, a hablarnos de otro Evangelio, o un pastor, o un hermano, o alguien, que era una anatema, que es una anatema. Y eso significa que es maldición. Entonces, nosotros debemos seguir el Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? Que Jesucristo murió en la cruz, pagó el precio por nuestra salvación,
y ya no hay que hacer ni sacrificio de animales, no hay que circuncidarse, no necesitamos un intermediario entre Dios y los hombres, sino que nosotros pasamos a ser hijos, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Y hay tantas cosas que las personas nuevas, cuando vienen a Cristo, ven muchas cosas que le confunden o ven cosas que le desilusionan. Pero lamentablemente hay un concepto, ¿cierto?, que el ser humano es como que se desilusiona de Dios. Y no es así, no es así, porque hay muchas reglas humanas, no de Dios, no son reglas del Espíritu Santo tampoco, porque si no, imagínense, todos tendríamos que estar, todos los hombres se tuvieran que circuncidar, y eso yo creo que hoy en día nadie lo haría. Creo yo que costaría mucho que los hombres se circuncidaran solamente por la fe, solamente creyendo que así iban a ser salvos, porque esa era la tradición en ese entonces, que debían circuncidarse y guardar los 10 mandamientos de Moisés. Y cuando vino Jesucristo nos dejó, Él no vino a decir, no, todo esto para atrás está mal, todo esto es mentira, no. Lo que vino a hacer Jesús es decir, ya, tenemos los 10 mandamientos, pero todo eso se resume, ¿cierto?, en los 2 mandamientos, que es amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo creo que dentro de esos 2 mandamientos está todo. Está todo lo que nosotros debemos hacer para agradar a Dios. Y sabemos que no es por obra que nosotros vamos a ser salvos, no es por lo que nosotros hagamos, no es porque yo dono dinero, no es porque yo ayudo al necesitado, no es porque yo no miento, sino que yo no tengo que hacer nada para ganar la salvación, porque ya Jesucristo dio, pagó el precio por mi salvación. Ahora lo único que yo tengo que hacer es creer que es así, que Él pagó el precio, que la sangre que Él derramó en la cruz fue el camino para yo poder ser salvo. Ya no tengo que pagar el precio por ser salvo, porque el precio ya está pagado, a precio de sangre, dice la palabra. Y hemos hablado ya de la crucifixión de Cristo. Entonces Pablo no se dejó intimidar, como les decía, no quiso él circuncidarse, porque tenía la verdad que era Cristo, ¿ya? Sabemos que él recibió por revelación, conoció a Jesucristo por revelación. No es como a nosotros que no es como nosotros que nosotros escuchamos las predicaciones, escuchamos a los hermanos que predican en la calle, escuchamos a un hermano que nos da un consejo. Pablo no. A Pablo se le presentó Jesús ahí mismo, en el camino cuando iba a Damasco. Y lo recibió por revelación, no por oídas, ¿ya? Dice, ante todo, ¿cierto?, nosotros debemos seguir a Cristo. La palabra nos dice claramente que aunque venga un ángel del cielo a predicarnos otro evangelio, que eso es anatema. Nosotros debemos seguir el evangelio, el que nos dio Pablo a conocer a través, ¿cierto?, de Cristo. Y eso nosotros lo podemos, ¿cierto?, ver en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 8, que se lo quiero leer. Dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os anuncia voy a leer de nuevo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, aunque venga un ángel del cielo a predicarnos que Jesucristo no era el Hijo de Dios, es anatema. Es anatema. ¿Ya? Aquí lo está diciendo, es una maldición para nosotros si creemos eso. Ni siquiera los sabios, ¿cierto?, de ese tiempo lograron convencer a Pablo de seguir las tradiciones de ese entonces.
Y como les decía, así como Pedro, Jesucristo escogió a Pedro para predicar el Evangelio, para comenzar, ¿cierto? Este nuevo comienzo, este nuevo proceso, este nuevo camino que era Jesucristo para los judíos, así eligió a Pablo para predicar este camino a los gentiles, o sea, a nosotros, ¿ya? Está en la Biblia, mi querido hermano, que estás ahí consultando. Dice eso porque te contaron, no lo leíste. Lo estoy leyendo en este minuto aquí en la Biblia. Así que, entonces, Pablo fue enviado a los gentiles y Pedro fue enviado a los judíos a predicar las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. Entonces, dice así, porque es el mismo Dios que envió a Pedro y a Pablo. Y los sabios, ¿cierto?, que habían en ese entonces, en ese tiempo, en ese lugar, que dice que eran Juan, en el versículo, le voy a leer el versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como Pedro el de la circuncisión. Entonces ahí hace la diferencia, que para los judíos Pedro predicaba el evangelio de circuncisión y Pablo le predicaba el evangelio a los gentiles, que era el evangelio de la incircuncisión. Entonces los judíos se circuncidaban y los gentiles no se circuncidaban. En el versículo 8 dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí. Ahí está hablando Pablo, actuó en mí para con los gentiles, o sea, el evangelio de incircuncisión. Y el versículo 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, ahí pronuncia los nombres de los sabios, ¿cierto?, que estaban ahí en jerarquía, Jacobo, Cefas y Juan. Eran considerados como columnas, o sea, como pilares dentro de las leyes, tradiciones y la palabra de Dios. Eran columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. O sea, dijeron, nosotros nos dimos cuenta de que fue Dios quien los envió a predicar a los gentiles y damos nuestro consentimiento, una cosa así. Damos nuestra autorización o nuestra aprobación para que ustedes prediquen el evangelio a los gentiles, un evangelio de incircuncisión. ¿Me comprenden? Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y en el versículo 10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. También en otra, más atrás dice que le pidieron que guardara su corazón de la contaminación, o sea, que no se contaminara. Que ellos guardaran su corazón, por ejemplo, no les exigieron que ellos debían de guardar los 10 mandamientos de Moisés, lo que Dios les dio a Moisés, pero sí ellos debían guardar su corazón de la contaminación, que viene siendo como lo mismo, que de la mentira, de la confusión, de no pecar, ¿cierto?, contra Dios y todos los mandamientos que ya conocemos, ¿ya? Entonces, como Jesucristo dejó ese mandamiento que había que amar al prójimo como a nosotros mismos y amar a Dios por sobre todas las cosas, eso era lo que debían hacer ellos, cuidar su corazón de la contaminación y de la mentira y de todo eso. Y aquí dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. ¿Por qué les pidió eso? Porque en ese tiempo el pueblo, ¿cierto?, estaba pasando por una escasez, que nosotros lo podemos encontrar, déjenme ver, en Hechos 11, me parece que es, a ver, voy a leer, en Hechos 11, lo tenía anotadito aquí, en el 11, 28. Dice, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu
que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. También sabemos, ¿cierto?, que pasaron un tiempo difícil económico. Lo podemos ver cuando todos juntaron sus cosas. O sea, todos sus bienes se juntaron y hicieron como olla común de todos los dineros y lo repartieron entre los hermanos. Así es que podemos entender que había una escasez y una pobreza en el pueblo. Y por este motivo le decían a Pablo, que se acordaran de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y ahí también podemos ver que él incluso pide limosna y todo eso para el pueblo de Dios, ¿ya? Así es que, ha pasado muy rápido la hora. Les quiero dejar estos cortos versículos en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículos del 6 al 10. ¿Ya? Y sabemos, ¿cierto?, que todo el capítulo 1 ya lo leímos, lo estudiamos, y el versículo 2 también. Y la próxima semana vamos a seguir con el versículo 11, ¿ya? Para que ustedes lo vayan, me esperen el día lunes a las 8 de la tarde. Quiero saludar a nuestros hermanos que se han conectado. No tengo visualización, pero déjenme ver. Voy a saludar a mi pastora Blanca, bendiciones para ella y al pastor. Nuestra hermana María Garrido dice, hola, bendecida tarde, bendiciones para ella y su familia también, para su bebé. Nuestra pastora Blanca Martínez, saludo al pastor, ¿ya? No sé quién más está conectado porque no tengo visualización. Por eso no he saludado a los hermanos que están ahí ya. Pero bendiciones para todos mis hermanos. Sé que después también algunos comentan y me hacen comentarios también del programa. Y recuerden que estamos en YouTube, también en nuestro canal de YouTube que se llama Pan de Vida, que ya después del programa, después de que termina este programa, yo subo el programa a YouTube, ya, para que quede ahí para todos nuestros hermanos que gustan hacer estudios o que quieren repasar. Y recuerden que vamos a tener una prueba que también la vamos a hacer a través de Google, para que usted esté descargando el formulario y se llena ahí mismo en el teléfono, en el computador, donde usted quiera, y lo responde y listo. Así que es súper fácil. Y saludar a todos mis hermanos y recordarles que hay programa todos los días, de lunes a viernes, a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde, el día lunes tenemos Pan de Vida aquí presente. Mi nombre es Claudia, así que en Facebook pueden encontrar la página Pan de Vida. Ahí están todos los programas. El día martes a las 8 tenemos culto en casa con nuestro pastor Israel y nuestra pastora Claudia Espinosa. El día miércoles está nuestra hermana Katy Meilla con el programa Mujeres de Bendición y nuestra hermana Carmen Gloria. El día jueves, culto en casa, a ver si lo hace el pastor Israel con nuestro pastor José, o si no, nuestro pastor Israel con la pastora Claudia. A las 8 de la tarde también, el día viernes, tenemos Visión Trendy con la Javierita y su familia a las 8 también. Y después de ese programa viene Noche de Júbilo, ¿ya? Con nuestro hermano Ariel Trincado y Francisca Trincado, ¿ya? Así es que para que usted esté toda la semana conectándose, la página de la iglesia se llama Ministerio Visión de Conquista Rengo. Lo pueden buscar ahí y suscribirse o apriete ahí para que le llegue la notificación cuando sean los programas. El día sábado está el programa a las 8 de la tarde de Cristo en la Esperanza, con nuestro hermano Kranz Ábrigo y nuestra hermana Tamara Espinosa. El día domingo hay 2 programas, en la mañana a las 10 de la mañana
que es Cristo en la Esperanza, en Radio Visión de Conquista y Radio Impacto, enlazado. Y el día, o sea, el mismo día domingo en la tarde, hay culto en casa a las 6 de la tarde. Para que usted esté programando todos los días, así que todos los días se está predicando la palabra de Dios, ¿ya? Aquí nosotros predicamos la palabra para aquel que necesita la palabra de Dios, para aquel que necesita un apoyo, un consuelo. Usted puede pedir pan de vida en los programas, puede pedir oración, si necesita algo de espiritual, nosotros podemos interceder. Nuestro pastor siempre está abierto, ¿cierto?, a dar un consejo para los hermanos o para quien lo necesite. Así que saludos a mis pastores, José Muñoz y Celinda Molina, y nuestros pastores Israel Muñoz y Claudia Espinosa. Así que bendiciones para todos. Y ya por lo menos de Facebook me estoy despidiendo. En TikTok siempre me quedo porque siempre queda alguien ahí hablando que empieza a comentar y quedamos hablando hasta tarde. Pero solamente recordarle los programas y como dice el eslogan del ministerio, que no se apague la llama, que no se apague el fuego en nuestra vida. Sabemos que en algunos sectores no se puede reunir, no se puede congregar la hermandad, las iglesias, pero no debemos dejar que se apague la llama en nosotros, que el Espíritu Santo habite en nosotros, ¿ya? Así es que me estoy despidiendo ya del programa en vivo de Facebook y recordarles solamente eso, que se conecte todos los días a las 8 de la tarde en la página del Ministerio Visión de Conquista, ¿ya? Así que nos estamos viendo en Facebook. Los espero el próximo lunes a las 8 de la tarde en un nuevo programa, Pan de Vida. Recuerda que vamos a estar estudiando Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Ya, saludo a todos nuestros hermanos que se conectaron. Bendiciones. Chao, chao. Saludos a todos mis amigos de TikTok que estuvieron comentando. Escucha, no se puede responder todo, pero ahora he hecho miradas ahí a los que están conectados. Cristel Alarcón, bendiciones. Viviana Beatriz, gracias por empezar a seguirme. Tengo otro TikTok que se llama Pan de Vida, BBC Rengo. Si gustas, puedes ir ahí. Todavía no puedo hacer live en ese TikTok porque me faltan usuarios, tengo que llegar a los 1000. Ya me faltan seguidores. Así que gracias por seguirme acá. Viviana Beatriz, 25. Bendiciones para ti también. Osito Lima, amén, amén, amén. Hola Felipe. Gracias por compartir el programa, Osito Lima. Saludos de Purranque. Oh, qué lejos. Luis Contreras Pereira. Bendiciones para ti, Benjamín. Gracias por empezar a seguirme, Benjamín. Tengo un TikTok, Pan de Vida se llama. Pan de Vida BBC Rengo. Así que si puedes seguir ese perfil sería ideal para yo poder hacer live desde ahí. Chao, chao.